no es Ronald Reagan, es Ronald Tubillas. Amén. Pase por favor, pastor, y un fuerte aplauso para nuestro Dios. Directamente desde Georgia, pero originario de Perú. ¿Cuántos son peruanos acá? ¿Dónde están los peruanos hoy? Sí. Los peruanos, ahí están. Muy bien, qué bendición. Ahí están los hermanos del Perú. Ayer, después por la tarde, mientras él se prepara, disfruté todavía comida de las que me dieron de Perú y del lomo soltado. Qué tremendo, qué rico. El lomo soltado le llaman, ¿verdad? El lomo saltado, saltado. Pusas, papitas y de toda otra comida, tostadas. Ya estaban un poco húmedas, pero ayer las comí. Tenía un hambre tremenda después de que llegué a casa en la noche. Así es de que bueno, qué bendición. Ahora sí, ya no más. Gracias, pastor. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días con todos, amén. Es un gozo poder estar con ustedes. ¿Cuántos ya han disfrutado el culto, hermanos? Creo que si tuviéramos que irnos a casa ya estaríamos súper bendecidos, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero Dios quiere darnos más todavía. Qué tremenda bendición, hermanos amados, amén. Yo siempre agradecido a Dios por esta oportunidad que yo tengo para poder hablar con ustedes acerca de esto de misiones que es tan importante en la vida de la iglesia. Como dijo el pastor, ¿verdad? No sé si algunos vinieron ayer o no vinieron ayer. Mi nombre es Ronald Tubillas, hermano, soy de Perú. Y yo no sé si pasa acá lo mismo que pasa en mi iglesia, ¿verdad? En mi iglesia, yo pastoreo 3 iglesias, ¿verdad? Una el jueves, una el domingo en la mañana y una el domingo en la tarde, hermanos. ¿Sí? Porque los que vienen el jueves no vienen el domingo en la mañana. Y los que vienen el domingo en la mañana no vienen el domingo en la noche, hermanos. Yo no sé si pasa eso acá, ¿verdad? Amén. Hay algunos que así son, hermanos, amén. No han crecido, hermanos. Yo te animo para poder crecer en la gracia del Señor, amén. No se enojen conmigo, hermanos. Más bien al contrario, mediten en lo que estamos aprendiendo el día de hoy, amén. Yo siempre le digo, cuando vengo a la iglesia, le digo, Señor, no, yo quiero ir a la iglesia no solamente para poder escuchar lo que yo quiero escuchar, Señor, sino, Padre amado, lo que tú necesitas hablarme a mí. Amén. ¿Están animados? ¿Cómo están? ¿Están bien esta mañana? ¿Están animados, hermanos? Amén. Una iglesia animada es porque hay miembros animados. Amén. Una iglesia triste porque hay iglesias tristes. Una iglesia muerta es porque hay hermanos, ¿verdad? Amén. ¿Qué clase de iglesia somos? Somos una iglesia alegre, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sabes qué? Eso me encanta mucho de una iglesia, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a veces los cristianos bautistas somos reconocidos en el mundo como una iglesia de sana doctrina. Gloria a Dios por eso. En el mundo la iglesia bautista es reconocida como una iglesia equilibrada. Tiene una historia. Por lo tanto, como tenemos historia, tenemos identidad. Los bautistas, hay grandes líderes. Ha habido presidentes de este país que han sido bautistas, ¿verdad? Presidentes que enseñan hasta el día de hoy. Hay uno que todavía enseña el día de hoy una clase de escuela dominical, acá en Georgia. Entonces, de países hay grandes líderes y somos una iglesia reconocida como gente enviadora de misioneros a todo el mundo. Pero, y acá viene el pero también somos reconocidos como una iglesia frías, ¿verdad? Que cuando llegan a la iglesia están así como ahorita, ¿verdad? No tienen ánimo, ¿verdad? Pero nosotros no, ¿verdad? Amén. No vamos a decir al mundo que somos una iglesia que tenemos ánimo, hermanos amados. Amén. Amén. Hermanos, no le vamos a dar la razón a ellos, hermanos. Nos ataca que somos iglesias frías, pero no, hermanos. Nosotros nos gozamos en Cristo, nos gozamos de estar en su iglesia, nos gozamos de ser salvos por la gracia. Nos gozamos de tener una nueva vida, nos gozamos de tener una doctrina correcta, nos gozamos de tener una iglesia sana que está creciendo y es bendecida. No necesitamos trago para gozarnos, no necesitamos cerveza para gozarnos, no necesitamos discotecas para gozarnos, no necesitamos cigarro para gozarnos, hermanos, amén. Es más, no necesitamos luces de colores en la iglesia para gozarnos. No necesitamos humo en las iglesias, no necesitamos bandas de rock en las iglesias, no necesitamos bailar de un lado para el otro en las iglesias, hermano. Suficiente es la palabra de Dios. La palabra de Dios todavía trabaja. La palabra de Dios todavía tiene poder. Dios se encargó de salvar al mundo por la locura de la predicación, es lo que dice la palabra del Señor, amén. Lo que más necesitamos es palabra de Dios. Sí, hermanos, amén. La palabra de Dios todavía tiene poder. La palabra de Dios todavía es suficiente. Lo más importante es la palabra de Dios. ¿Están, hermanos? Amén. Gloria a Dios por eso, hermanos amados.
Pero ustedes tienen una hermosa congregación. No es perfecta porque no hay iglesia perfecta, hermanos. Pero es una iglesia sana, al tiempo que yo los he conocido. Es una iglesia amorosa, creciente. He aprendido estos días a conocer a su pastor y mi mayor respeto. Hablábamos con mi esposa, ¿verdad? Porque a veces salimos, ¿verdad? Y uno siempre habla. Cuando usted viene a la iglesia, usted siempre habla. Estoy seguro que terminando del culto, usted va a ir por el carro y va a hacer un taquito de pastor. Si viste, si esto y el otro. Sí. ¿Verdad? Amén. Pero te voy a decir algo. Tú vas a sacar de la iglesia lo que viniste a buscar. Si tú viniste a buscar algo que criticar, seguro que te vas a criticar. No me gusta el peinado del pastor. ¿Viste su corbata? No daba. ¿Viste qué feo era el pastor? Algo vas a salir criticando de la iglesia. Pero si tú vienes a buscar bendición, ¿sabes qué te vas a llevar de la iglesia? Sí, la bendición que viniste a buscar. Todo depende de lo que tú vienes a buscar en la iglesia. ¿Sí? Amén. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? No es que la palabra de Dios no tiene poder, es cómo está nuestro corazón el día de hoy. Sí, amén. Y ojalá que ustedes este día, y yo aprendí a respetar tanto a su pastor estos días, hermano, porque hablando con mi esposa decimos, wow, ese pastor, pastor, tremendo trabajo que está haciendo, una persona muy amable. Ustedes tienen un pastor muy amable, muy gentil, muy amoroso, sincero, humilde, trabajador, como no te puedes imaginar. Yo lo he visto todos los días hasta el último, hermanos, a su familia limpiando, arreglando. Hermanos, es el que cierra la iglesia a veces. Y no debe ser así, debemos ayudarle. Debemos ser una extensión a él, hermanos, amén. Lleno de talentos, músico, canta, toca la guitarra, hermanos amados. Gloria a Dios por eso, hermanos, amén. Predicador, tremendo predicador, consejero, visionario. Quiere que la iglesia crezca, hermanos. Déjame decirte algo, hermanos. Dios los ha puesto en una buena iglesia. Una iglesia viva. Y Dios les ha dado un buen pastor. Pero siempre hay algunos que no están contentos, ¿verdad, hermanos amados? Siempre algunos es que allá, hermano, no hay iglesia perfecta. Usted debe estar contento con la iglesia que Dios le ha dado. Amén. Siempre a veces olvidamos, hermano, que Dios tiene el lugar correcto para nosotros. Ahora, hermanos queridos, es tiempo de hacer más, hermanos. Es tiempo de hacer más en nuestra iglesia, no es tiempo de hacer menos. Hay muchos que en vez de hacer más están haciendo menos en las iglesias. Hermanos, por lo menos mantengamos lo que tenemos, ¿verdad? Antes había cultos en domingo en la mañana y en la tarde. Ahora ya no hay cultos en la tarde. ¿Qué pasó, hermano? Tenemos que mantener por lo menos lo que teníamos antes. Sí, por lo menos, si no vamos a hacer más, mantengamos domingo en la tarde, domingo en la mañana. Hay gente en mi iglesia que llegó porque en la mañana no podían llegar y en la tarde llegaron a escuchar la palabra de Dios. Gente que se convirtió al Señor por los cultos en la tarde. Hay que mantener los domingos. Hay muchas iglesias que han cerrado los domingos en la tarde. ¿Sabes por qué? Porque nadie llega. Pero a ver, que hermano amado, no estamos acá, hermanos, si llegan o no llegan. Estamos acá porque Dios está. ¿Sí? Y si nadie llega, todavía, hermanos, Dios va a estar con nosotros. Hermanos amados, es tiempo de hacer más, no tiempo de hacer menos. Necesitamos dar una hora más a la iglesia. Necesitamos dar una hora más al Señor. ¿Está escuchando, hermano? Es tiempo de hacer más, es tiempo de dar una hora más al Señor. Hay algunos de ustedes que solamente llegan al culto general. No, yo estoy predicando como en mi iglesia, perdón, hermano. No se enojan. No, seguro que no se enojan. Van a aguantar. Sí aguantan, hermanos. Porque hay algunos que no aguantan, se rajan rápido, hermanos. Amén. Sí, ojalá que tú aguantes, hermano. Amén. Ay, es que en las iglesias bautistas no hay amor. Sí hay amor, pero lo que necesitamos, hermanos, es la verdad. Yo siempre digo, no me importa si me dicen, si me hablan despacito. Hay unos predicadores que predican despacio. Y hay algunos que gritan. Y a mí no me importa si predica despacio o grita. Lo que me importa es que me diga la verdad. Eso es lo más importante, que me diga la verdad. Hermanos amados, necesitamos dar una hora más a la iglesia. Necesitamos levantarnos más temprano. No solamente venir a la escuela dominical, al culto general, pero a la escuela dominical. Necesitamos hacer una ruta más. Yo en la mañana vi a los hermanos americanos ahí manejando los buses. Qué lindo, pero ¿cuándo ustedes van a hacer algo así? Hola.
¿Cuándo ustedes van a llevar una ruta? Necesitamos una ruta más. Necesitamos un culto más, no un culto menos. Necesitamos leer un libro más. Necesitamos leer más Biblia. Necesitamos más oración. Necesitamos más santidad. Necesitamos más humildad en la iglesia. Necesitamos más de Cristo en nuestras vidas y menos de mí. Necesitamos llegar más temprano a la iglesia. Necesitamos ser más fieles en la iglesia. Necesitamos servir más a la iglesia. Necesitamos hacer más, no menos. ¿Sabes qué es lo que Dios bendice más en las iglesias? Fidelidad. Fidelidad. Hermanos, no todos pueden ser inteligentes o sabios o talentosos, pero todos pueden ser fieles. Y Dios bendice la fidelidad. Amén. Y Dios espera de nosotros la fidelidad, porque la Biblia dice: quien es fiel en lo poco, Dios lo pone ¿qué? Sobre mucho, dice la palabra del Señor. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Y ojalá que ustedes, hermanos, oren por su pastor. Y yo respeto mucho a su pastor, el hombre que Dios les ha dado. Tienen una iglesia viva, una iglesia animada. He visto a los hermanos trabajar. Y normalmente ocurre en las iglesias el 80-20. Es lo que normalmente ocurre en las iglesias. 80% en lo cual se apoya toda la iglesia. Perdón, el 20% en lo cual se apoya toda la iglesia, y el 80% que está sobre esa iglesia. Hay un 20% de los hermanos que vienen a todos los cultos, que ayudan, que cocinan, que hacen todo lo posible. Y el 80% de la iglesia normalmente ayuda, es fiel a veces. Y no debe ser así. Debe ser toda nuestra iglesia. Debemos ir para adelante, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Hace poquito, hermanos, el pastor nos estaba entregando algo aquí, hermanos, y yo quiero hacerte recordar. El título del mensaje es otro, hermanos, pero ahí tienen su promesa de fe todavía, hermanos amados. Yo le pedí al pastor la promesa de fe, y quiero recordarte algo acerca de la promesa de fe, con el permiso del pastor. Si puedo, pastor. Mire, promesa de fe. En nuestra iglesia también levantamos la promesa de fe. Te voy a decir lo que no es la promesa de fe, para que algunos de ustedes lo tengan claro. La promesa de fe no es una exigencia. No es algo que se te exige que dar, es algo que tú vas a querer dar. Nadie va a ir detrás tuyo con una pistola para decirte: ¿ya diste? La promesa de fe no es algo que alguien va a cobrarte. Es algo entre tú y Dios. Es algo entre tú y Dios. Mire, por favor, el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5, por favor. El libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo número 5. Eclesiastés capítulo 4, capítulo 5, versículo 4 y 5. Rápidamente, hermanos, amén. Dice la palabra de Dios: cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas, dice la palabra de Dios. Esto no es una exigencia, hermanos amados. Esto es una promesa que tú estás haciendo a Dios. Amén. No sé si en mi iglesia también está ocurriendo lo mismo. Muchos hermanos hacen promesa de fe, pero después olvidan la promesa que hicieron al Señor. Hola, ¿están conmigo? Tenemos que cumplir lo que hemos prometido. Si no, dice la Biblia, mejor es que no prometamos si no vamos a cumplir. La iglesia comienza a recoger una ofrenda a causa de sus promesas. Comienza a decir: vamos a ayudar a este misionero, vamos a ayudar a este misionero, vamos a ayudar a este misionero, porque la iglesia prometió tanto. Y cuando de repente dejamos de cumplir esa promesa, ya no podemos ayudar a los misioneros, hermanos. ¿Sí están conmigo? Entonces, cuando nosotros hacemos promesa a Dios, dice la Biblia, tenemos que cumplirla. Tenemos que orar y tenemos que ser fieles. Yo digo a los hermanos, a veces nosotros recogemos ofrenda en la iglesia, y a veces un hermano pone una cantidad increíble. Le digo: hermanos, no tienen que poner ninguna cantidad increíble, tienen que poner lo que Dios ha puesto en su corazón. Pero una cosa tienen que ser fieles. Promesa de fe, dice la palabra de Dios claramente. Dice la Biblia que mejor es que no prometas, sino que no y dice la Biblia, y que prometas y no cumplas. Número uno, lo que no es la promesa de fe no es una exigencia, es una promesa entre tú y Dios, y tú debes cumplir con lo que has prometido a Dios. Por eso el pastor le dijo: ¿han orado? Porque es entre usted y Dios. Sí, hermanos, amén.
Número 2, no es algo que van a venirte a cobrar. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo número 12, por favor. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo número 12, por favor. Dice la palabra de Dios 8:12, dice: porque si primero hay voluntad dispuesta a ser acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene, dice la palabra de Dios. No es algo, hermanos, que alguien va a venir a cobrarte. No, hermanos, es de lo que por fe, lo que Dios va a darte, hermano amado. Y tú lo vas a dar de amor. En alguna iglesia allá en Perú yo miraba una lista, ahí ponían una lista, ahí al frente de la iglesia, en la entrada ponían una lista de los hermanos que daban su diezmo y no daban. Y los que no daban lo ponían en rojo. Y yo decía, wow, ¿qué tal si pusiéramos eso acá en la iglesia, hermanos? Pero no es así. Porque la Biblia no nos dice eso, la Biblia dice que es algo entre tú y Dios. Es algo personal entre tú y Dios. Esta promesa nadie le va a venir a cobrar, pero Dios va a poner algo en tu corazón, te va a recordar acerca de esto. Yo también doy a promesa de misiones y yo tengo y doy el diezmo y luego damos a misiones y claramente yo sé cuál es mi promesa. Nadie tiene que venirme a recordar, nadie me tiene que cobrar, pero yo lo doy porque Dios ha prometido a Dios y es mi corazón poder ayudar a la obra misionera. Entonces, ¿qué es la obra? No es la misión, no es una exigencia, no es algo que algo te va a venir a cobrar. Eclesiastés capítulo 1, versículo número 5, por favor. Eclesiastés capítulo 1, versículo número 5, rápido, porque si no, hermanos, no va a llegar al mensaje, hermanos amados. Esto es la introducción nada más, amén. Esto es para que se enojen un poquito y luego vamos con los besos y abrazos, hermanos. Dice la palabra de Dios, si lo tiene, Eclesiastés 1:5. Dice la Biblia en Eclesiastés 1:5, dice la palabra de Dios, sale el sol y se pone y se apresura a volver al lugar donde se levanta, dice la Biblia. Y acá nos está diciendo el Señor, hermanos queridos, que hay que hacer las cosas ahora. Lo que quiero decirte con esto, hermanos, es que esta promesa que vamos a dar a Dios no es algo que tenemos que pensar mucho tiempo, ¿verdad? A ver, vamos a pensar, voy a orar 3 meses o 6 meses para poder, vamos a ver si damos. No, cuando nosotros vamos a dar a Dios no es mucho tiempo para pensar, tenemos que, hermanos, comenzar a dar para la obra del Señor. Esto, hermanos queridos, que damos para la iglesia, lo que damos, esto es más que los diezmos y las ofrendas, esto es algo extra. ¿Sí me entiende? La promesa de fe, esta promesa de fe que nosotros vamos a dar, es primeramente vamos a dar a Dios nuestros diezmos y nuestra ofrenda, y esto es una promesa extra. ¿Estás conmigo? No es algo que vas a quitarlo de tu iglesia. Bueno, esto es lo que yo doy a mi iglesia, esto es lo que, no a la iglesia, pero yo doy al Señor. Yo siempre dimos los diezmos y las ofrendas, ¿a quién se los damos? ¿A quién se los damos? A Dios. Hay muchos dicen, yo doy mi diezmo y ofrenda a la iglesia. No, tú no das tu diezmo y tu ofrenda a tu iglesia, tú se lo das a Dios, porque Dios lo demanda. ¿Sí? Amén. Y porque si tú te enojas con el pastor, ya no vas a quedar tu diezmo y tu ofrenda. Es que no me cae, es que no me gustó, es que esto y el otro. Ya no. Damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, honramos al Dios del cielo. Es a Dios quien damos. No te puedes enojar con Dios, así es que tienes que ser fiel con Dios. Pero ¿qué es? No es algo, hermanos, que quitamos de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Esto, hermanos, es algo extra. Nosotros tenemos que cumplir al Señor, hermanos queridos. Debemos confiar en que Dios nos va a dar para poder dar esta promesa de fe, hermanos queridos. Debe ser algo que Dios te ha guiado para poder dar, hermanos amados. Y nosotros tenemos que darle a Dios primeramente lo que es de Dios, nuestros diezmos y nuestras ofrendas como iglesia. ¿Queremos hacer más para el Señor? ¿Queremos hacer más para el Señor? Yo les animo, hermanos, a ustedes. Ustedes tienen un bonito lugar, un hermoso lugar. Nosotros tenemos allá en Atlanta una iglesia donde estábamos nosotros bajo un ministerio americano. Y gloria a Dios por eso, porque también fue una tremenda bendición. Pero un día nos tocó salir de la iglesia. Tuvimos que salir. La iglesia murió y es la historia de muchas iglesias. Está muriendo. ¿Te das cuenta que está muriendo? Cuando nosotros llegamos a esa iglesia americana, la cuna no la habían usado en 4 años. Cuando llegamos nosotros con los que teníamos ahí y los latinos nos multiplicamos. Somos bíblicos, ¿verdad? Amén.
nosotros sí vamos a conquistar el mundo. Y la cuna estaba telarañas por acá y todo lugar. Las clases de escuela dominical no habían usado. Empezamos ahí en esa iglesia. Luego eran 11 viejitos, 8, 7, hasta 7 viejitos. ¿Qué pasó con los demás? Se murieron. El pastor tenía 86 años. La iglesia cerró. Y de ahí estuvimos rentando de un lugar a otro lugar. Por 10 años estuvimos rentando hasta que hace 2 años pudimos comprar un local. Cuando yo reuní a los hermanos, dijimos, vamos a comprar este local, hermanos. Porque yo dije, vamos a reunir, vamos a comprar este local. Porque yo quería, si yo tomo la decisión solo y los hermanos no están de acuerdo, me voy a poner un problema grande. Y dije, hermanos, vamos a reunirnos, ¿qué piensan de este local? ¿Ok? ¿Les gusta? Sí, pastor, vamos adelante, ya estamos cansados de rentar. Ok, vamos a votar, los miembros. A ver, hermanos, ¿cuántos están de acuerdo que este local lo debemos comprar? Los demás levantaron la mano. Amén, gloria a Dios. Hablé con mi pastor y mi pastor me dijo, mira, ¿sabes qué? En tu cara todos van a levantar tu mano porque todos quieren quedar bien contigo. Lo que tú necesitas hacer es hacerlo en secreto. Los volví a reunir, les di un papelito a todos. En secreto voten si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y cada uno puso sí y no. Recogí todos los papelitos y comenzamos. Sí, 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 sí. Sí, total de 100, uno salió no. Dijimos, vamos adelante. Y hasta el día de hoy todavía me pregunta, ¿quién será ese que dijo no? Dijo, ese no es tu asunto, ¿verdad? Amén. Vamos, la mayoría quiere, vamos adelante, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Cada mes tenemos que cumplir con el préstamo de la iglesia. Tenemos que pagar la aseguranza de las venes. Tenemos que cumplir con el aire acondicionado, tenemos que cumplir con tantas cosas. Estamos en una asociación donde puro negocio, cada 3 meses tenemos que pagar, hermanos amados. ¿Y cómo vamos a hacer eso, hermanos, si no somos fieles con Dios? Y ustedes como iglesia, hermanos, recuerdan, esta es su iglesia. Hay algunos en mi iglesia que dicen, es la iglesia del pastor Tubilla. No es mi iglesia, es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios. Y hasta el día que tú no sientas eso, hermano amado, tú no vas a dar, tú no vas a sentir el corazón para dar para tu propia iglesia. Nosotros debemos honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas primeramente, hermanos. Sería increíble que muchas veces queremos dar a misiones, pero no queremos dar en los diezmos y las ofrendas a nuestra iglesia. Tenemos que ser primeramente, hermanos, fieles con el Señor, dice la Biblia. Cada vez que la Biblia habla acerca de los diezmos y las ofrendas está relacionada con bendición. Dice la Biblia, si tú me das, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dice la Biblia que habrá bendición, tus graneros estarán llenos, dice la palabra de Dios. Tendrás lo suficiente. Tremendo, hermanos. Yo te podría contar cuántas veces yo he visto gente ser bendecida por ser fieles al Señor. En Perú yo he sido pastor nacional allá en Perú. 7 años. Yo sé qué es ser pastor nacional. Nuestro piso de tierra. Cuando teníamos reunión de jóvenes se levantaba todo el polvo, salíamos blancos, parecíamos fantasmas. No había agua en ese lugar, no había desagüe en ese lugar. Hicimos un silo, un pozo séptico. El agua lo sacábamos de la calle, lo recogíamos. A veces no teníamos proyector, no teníamos nada. Yo fui pastor 7 años, yo sé qué es ser un pastor nacional, yo sé lo que ellos viven. En ese tiempo había hermanos, había un hermano, se apellidaba Vilca. Y un día el hermano Vilca viene y me trae 2 puerquitos, 2 marranos. Y me los entrega en una bolsa y me dice, pastor, mi diezmo. Dijo, hermano, ¿qué voy a hacer con esos chanchos? ¿Qué voy a hacer con esos puercos, marranos, como le llaman? ¿Qué voy a hacer? No sé, pastor, pero ahí está mi diezmo. Gracias, hermano. Hermanos, no sé qué hagan. Hermanos, véndanlo, hagan algo. Y sí, lo vendieron y recogieron esto, hermanos amados. Hermano, ese hermano venía con su maíz y daba su diezmo. Hace poco regresé a Perú. Tiene una empresa donde hace empanadas y pan. Vende a toda la parte norte de mi ciudad. Una casa hermosa.
Gente viene, recoge sus productos y los va y los distribuye. Dios lo ha prosperado increíblemente. Fiel todavía a la iglesia. Y sabes, es un hombre de los que ganan plata ahora. Y en mi mente está cuando me regalaba los marranos. ¿Sabes por qué Dios ha bendecido a ese hombre? Sí, porque es muy inteligente, hermanos amados. Sí, claro. Porque apellida Vilca. ¿O porque es peruano? No, hermanos, porque aquel que honra a Dios, Dios lo honra. Quien es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, hay quienes retienen más, dice la Biblia, y vienen a pobreza, dice la palabra de Dios. Hay muchos que retenemos más de lo que debemos y pensamos, hermano, ¿qué va a ser para mi vejez? Quizás no llegues porque el Señor viene pronto. Y qué bueno que viniste a la iglesia para poder escuchar la palabra de Dios. Hace rato escuché al siervo que decía Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Pero Hebreos 10:24 dice para estimularnos. ¿Por qué debemos venir a la iglesia? ¿Para qué? Estimularnos. ¿Sabes qué quiere decir la palabra estimularnos? Animarnos, motivarnos. ¿A qué? Al amor y a qué? Y a las buenas obras. ¿Sabes qué me dice eso a mí? Que amar no es algo natural en nosotros. Que hacer buenas obras no es algo natural en nosotros. Tenemos que venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios y Dios nos estimule, nos motive, nos anime para vivir en amor y en buenas obras. Hay algunos que llegaron acá a la iglesia odiando a su marido. Hay algunos que llegaron a la iglesia odiando a sus padres como yo. Pero aquí escuchando la palabra de Dios fui estimulado, animado a amar, a perdonar. No es fácil perdonar, pero venimos acá y Dios nos anima a perdonar, a amar como Él nos amó. Por eso debemos venir a la iglesia. Hay algunos de ustedes que llegó a la iglesia lleno. Mira, llegado Gabino y Marta llegaron a nuestra iglesia. Él andaba en la droga, tomaba y ella tomaba. Dice que venían caminando en el carro, la historia de ellos. Llegaron y pasaron por la iglesia peleando y dijo ella en medio de la discusión, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Yo no quiero la iglesia, vamos. Y ella manejó, se dio la vuelta y se metieron a la iglesia. Cuando entraron a la iglesia, él con sus botas mexicanas y su gorro y todo mexicano. Y entró y se sentaron ahí. Y escucharon la palabra de Dios, salvos, bautizados, sirviendo a Dios. Y según la historia de ellos, dice que ahí en medio de toda la predicación, Dios les habló, los motivó al amor y a las buenas obras. Usted debería ir a la iglesia para ser animado ¿a qué? Para ser motivado ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Debemos venir aquí, hermanos. Debemos venir a orar porque la Biblia dice que debemos traer nuestras cargas. Y qué bueno el tiempo de oración porque ponemos nuestras cargas en el Señor. Pero también somos animados a amar como Dios nos amó y a perdonar a aquellos que nos ofenden, hermanos amados. Hermanos, a vivir como Dios nos manda. Por eso debemos vivir y venir a la iglesia, porque no es natural en nosotros. Necesitamos ser animados, motivados, empujados para vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Están conmigo? Qué bendición poder dar al Señor. Qué bendición poder honrar al Señor. He visto hombres, hermanos, dar a Dios y ser prosperados de maneras maravillosas. Dios obra. Aquel que le honra, Dios le honra. Dios es un Dios de milagros. Chick-fil-A, el que es el dueño de Chick-fil-A, ¿saben el que es el dueño de Chick-fil-A? No lo puedo pronunciar bien, mis hijas se ríen cada vez que lo digo. La broma en mi iglesia ¿es su cumpleaños hoy? Sí, ok. Su esposa que lo lleva a Chick-fil-A para celebrar el cumpleaños. ¿Por qué es la broma? Porque ellos no abren el domingo. Todo el domingo están cerrados. ¿Sabes por qué? Porque el dueño es cristiano. Y él dijo, ¿sabes qué? Los días domingos no vamos a abrir nuestro negocio, preferimos perder miles de dólares, pero vamos a honrar a Dios. Y yo te digo algo, tú ve cualquier hora del día a un Chick-fil-A, hacen fila. Arby's no lo tiene, Wendy's no lo tiene, McDonald's no lo tiene, pero cada vez que tú vas a ese lugar hay fila. La gente está esperando para poder comprar, contratan cristianos. ¿Sabes qué es eso? Es la mano de Dios. Es la bendición de Dios, no sé si lo puedes ver, es la mano de Dios, aquel que le honra, Dios le honra. Y usted también tiene que honrar a Dios. Usted tiene que aprender a dar a Dios, hermano. Dice, no es porque haya necesidad, hermanos amados, es porque Dios te quiere bendecir también a ti. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos ahí, mi pastor dice que tenemos entre la billetera y el corazón tenemos un nervio.
Dice que cada vez que nos tocan la billetera, nos ataca el nervio. Amén. Pero cuando usted se entregó al Señor, se entregó con todo y todo. Para Dios, mira, ¿sabes qué? Escúchame bien esto. La idea para Dios es, y voy a terminar con el mensaje. La idea para Dios es, ¿sabes cuál es la idea de Dios? La idea de Dios es esta, bíblicamente. ¿Tú crees en su palabra? La idea de Dios es esta. Es mejor para nosotros vivir con el 90% que con el 100%. La idea de Dios es esta. Si tú vives con el 90%, estás honrando a Dios y Dios te va a bendecir. Y si tú te quedas con el 100%, tú le estás robando a Dios. Es lo que dice la Escritura. Amén. Y si después quieres, yo voy a estar allá, porque hay algunos que de repente me están mirando. Es que el diezmo es del Antiguo Testamento, pastor. No está en el Nuevo Testamento, pastor. No. Es que el diezmo es de la ley, pastor. No, es antes de la ley. Tiempo de Abraham. Gracias, hermano. Y en el Nuevo Testamento, dice en el Nuevo Testamento no está, sí está. Sí está. Hebreos, lee Hebreos. Acá lo recogen hombres mortales, pero allá lo recibe uno que da. ¿Qué es lo que recibe? Los diezmos, dice la palabra de Dios. Jesús habló a los fariseos en el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo? Es bíblico. Otra cosa es que no quieras obedecer a Dios. Amén. Ok, ya vamos adelante, hermanos. Y yo sé que ya estamos. El mensaje el día de hoy es un llamado de Dios. Hoy día quiero hablarte acerca de, y eso solamente quizás, bueno, solo tengo unos 10 minutos más y ya vamos a ir a casa. Y no se enojen conmigo. Amén. Ustedes vayan a casa, hermanos, y lean la Biblia. Y si la Biblia no dice eso, pues enójense. Pero si Dios dice que debemos honrar, debemos honrar. El llamado de Dios para su servicio. Vamos a 1 Timoteo 3:1. Vean conmigo, 1 Timoteo 3:1. Rápidamente, 1 Timoteo 3:1 ya. Y voy a ir rápido con esto, hermanos. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo número 1. ¿Sabe qué, hermanos amados? 1 Timoteo 3:1. Si lo tiene, vamos a ir por varios pasajes. Dice la Biblia: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. El llamado de Dios para su servicio. Yo no sé tú, hermanos, pero escúchame, antes de ser cristiano, yo no sabía que había un pastorado. Yo no sabía que existían los misioneros. Yo sabía que había curas, ¿verdad? Cuando yo era pastor, a veces venía una hermana y me besaba la mano. País católico, ¿verdad? Me decían, padrecito, me decía. No, hermana, yo no soy padrecito. Una vez en la iglesia me dijeron, pastor, es que, ¿por qué usted está casado si usted es pastor? Le dije, pues yo soy pastor, yo no soy cura. Y hay mucha ignorancia acerca de eso. ¿Sí me entiende, hermanos? Amén. Pero hay mucha gente que no sabe el llamado para el ministerio, para el pastorado. ¿Sí? Me hace recordar algún tiempo cuando yo estaba pastoreando la iglesia y allá en Perú, un hermano, muy buena voluntad, un gran corazón, un tipo que amaba la iglesia, un ancianito. Me dijo, pastor, ¿sabe qué? Se me ha ocurrido una gran idea, pastor. ¿Por qué no hacemos una pollada? Los peruanos saben. ¿Por qué no hacemos una pollada, pastor? Y recogemos ofrendas para la iglesia, pastor. Le dije, me parece una buena idea, pero ¿sabes cuál es la idea del Señor? Que debemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es el principio. Buena voluntad, buen corazón, pero es el principio. Una vez yo fui a Perú a visitar una de las iglesias que yo estaba, que uno de los chicos que había entrenado. Y llegamos con mi familia a las 10 de la mañana y miré la iglesia cerrada. Dije, qué raro, toqué la puerta. Y de repente el joven que era un jovencito de los que Dios me había permitido entrenar, sale por un lado. Pastor, me dice, digo, hijo, me dice, yo después de tiempo lo veo, ¿cómo estás? Bien, pastor. Me dice, ¿no tienen culto el día de hoy? Oh, hoy día en la mañana no, pastor. ¿Y por qué o qué? Es que estamos haciendo polladas para comprar bancas para la iglesia. Le dije, no. Le dije, hijo, no. Como era la pastora, le dije, mira, ¿sabes qué? Tú puedes hacer como quieras. Pero yo los domingos en la mañana estoy acostumbrado a ir a adorar a mi Dios. 6 días trabajará el hombre y uno vendrá a su casa a adorarle, a cantarle, a darle gracias. Dije, lo siento, agarré a mi familia, tomé un taxi, me fui a otra iglesia. Llegamos tarde, pero fuimos a adorar al Señor. Qué triste, hermanos, a veces eso. Que cambiamos los fundamentos bíblicos.
y que no tengamos esa comprensión de los principios bíblicos. La Biblia dice acá, si alguno anhela obispado, buena obra que desea, dice la palabra de Dios. ¿Sabe que el llamamiento de Dios, hermanos, es algo, es un deseo que Dios pone en su corazón? Si alguno anhela obispado, anhela. Cuando uno está en la iglesia, hermanos, Dios le va a poner un deseo para poder servir a Dios. Es algo que tú vas a desear intensamente. Tú sentado ahí donde tú estás vas a desear, yo quiero servir al Señor. No solamente quiero venirme a sentar, pero quiero servir, quiero hacer algo más para el Señor. Quiero, no sé, quiero venir, cantar, quiero ser parte del coro, quiero dar la bienvenida, quiero ganar almas. A algunos de repente Dios le va a dar un deseo de que poder dar su vida para poder predicar el evangelio en otro lugar, para ser un evangelista. Yo no sé, pero el llamado de Dios es que Dios te pone un deseo. Dice, es un deseo intenso que Dios te pone, que Dios pone en tu corazón. Ese pensamiento que Dios pone en tu corazón, solamente dos opciones: lo pone el Señor o lo pone el diablo. ¿Quién crees que lo pone? Dios. Tú sentado ahí, tú te pone un deseo. ¿Sabes quién te pone ese deseo? No es el diablo, es Dios quien te pone ese deseo. Estás ahí nada más, yo quisiera. De repente algo en tu corazón comienza a arder, un deseo. Nadie lo sabe, pero ese deseo Dios te lo pone. Dios, hermanos, llama a cualquiera de nosotros. La Biblia dice en Romanos 11:29, el llamado de Dios es irrevocable. Entonces, ¿cómo es un llamado para poder servirle? Dios pone un deseo en tu corazón. Quiero decirte, hermanos, que cuando Dios te llama, hermanos, es un llamamiento inesperado. A veces tú has venido hoy día a la iglesia de repente y estás sentado acá y yo no sé, lo que menos esperas es que Dios te llame. Y quizás en esta mañana Dios te llame. Tú de repente viniste en esta mañana, yo no sé, para cumplir. Quizás viniste, no sé, con otros intereses para escuchar la palabra y de repente en esta mañana Dios te puede llamar. Porque el llamamiento de Dios es inesperado. Dios usa diferentes maneras y circunstancias para llamarnos. Cuando Dios te llama, tú lo vas a saber porque Él va a tocar tu vida. El llamado de Dios es algo inesperado. De repente estás sentado acá, señorita, de repente tú estás sentada acá y Dios te llama. Hermano, de repente tú estás ahí con tus negocios pensando qué voy a hacer, qué por acá, qué va a ser de mi vida, mi negocio por acá, y de repente Dios te llama. Quizás, hermana, tú estás pensando, yo voy a ir a la universidad, voy a estudiar, voy a hacer una carrera, y Dios te llama. Así yo llegué a la iglesia cuando Dios me llamó. Ya había terminado mi carrera y yo estaba diciendo, voy a trabajar y voy a ayudar a mis hermanos. Soy el mayor de 6 hermanos, y ese día, y uno de esos días Dios me llamó a la iglesia, al pastorado. Algunos eran pastores y de repente Dios se presenta y de repente toda su vida cambia. El llamamiento de Dios es inesperado. En el momento que tú menos lo esperas, Dios te puede llamar. No importa la edad, tú puedes ser joven, muy joven, o tú puedes ser mayor y Dios te puede llamar. Mira Abraham, mira esos hombres, cómo Dios los usó grandemente. El llamamiento de Dios, y yo quiero correr rápido con esto porque me la hora. El llamamiento de Dios no solamente es algo que Dios te va a dar, pero el llamamiento de Dios es personal. Quizás Dios no va a llamar a tu hermano o a tu amigo, pero Dios te puede llamar a ti. Quizás estás ahora sentado mismo ahí y el de al lado no siente nada, el de al lado está hasta dormido y de repente nace un deseo en tu corazón. Quizás tu hermano no quiere hacer nada con el Señor, pero Dios te quiere a ti. Y una cosa más, hermano amado, cuando tú vengas a servir a Dios, hermano, aunque nadie más venga de tu casa, ven tú. Es que no viene mi esposo, pues ven tú. Tenía una hermana que esperé 10 años para bautizarla. Le dije, hermana, ¿por qué no se bautiza? El día que mi esposo se convierta. Ay, es por fe, pero pasaron 10 años. Dije, mi hermana, mejor la bautizamos de una vez porque... ¿Estás conmigo? Mira, jovencita, señorita, si tus padres no vienen a la iglesia, ven tú. Ven tú, pide que alguien te traiga a la iglesia. Hay rutas, diga alguien trae, hermano, mi esposo no viene a la iglesia, pues ven tú. Tengo una hermana que llegaba a la iglesia, comenzó a llegar a la iglesia y su esposo no quería saber nada, el ingrato. Y esa hermana venía contenta y con alegría, le cocinaba y el hombre la miraba, wow, esta mujer está transformada. La veo que viene de la iglesia con gozo, con una... yo no sé tú, pero no te das cuenta, pero la gente que sale de la iglesia sale con gozo y sale con paz. La paz que solamente Dios puede dar, el gozo que solamente Dios la puede dar. Nada más lo puede dar el Señor, hermanos, amén. Sales con gozo, no sé, sientes algo de venir a la iglesia, un gozo, una paz que Él solamente puede dar.
Y esa mujer llegaba a su casa y comenzaba a cocinar y su marido lo observaba. Y llegó semana tras semana y de repente la miraba. Y un día ella se estaba alistando y su marido se estaba alistando. Y dijo, ¿dónde vas? Le digo, quiero ir donde tú vas. Te veo diferente, yo no sé dónde vas, pero lo que tú tienes, yo lo quiero tener. Y ese día ese varón se convirtió, y lo conozco, es director de líderes en una de las iglesias que empezamos. ¿Sí estás conmigo? Mira, si nadie más quiere venir a la iglesia, ven tú. No quiere venir tu esposo, ven tú. No quiere venir tu esposa, ven tú. Sírvele al Señor, hermano amado. Si tus hermanos no quieren venir a la iglesia, ven tú. Hermano, mis hermanos no van a la iglesia. Mi padre no va a la iglesia. Cuando yo iba a la iglesia, mira, yo comencé a ir a la iglesia y mi madre me dijo, la iglesia, llévate tu cama para allá. No quieren ir a la iglesia, pero yo sí quería ir a la iglesia. No querían servir al Señor, pero yo sí quería servir al Señor. No querían amar a Dios, pero yo sí quería amar a Dios. Y si nadie más viene, tú sírvele. Tú sírvele. Hey, tu luz no se apague. Mientras tu luz esté prendida, otros mirarán la luz. Con el bien vence el mal. Sé fiel. Miren, hermanos amados, dice la palabra, acá estamos viendo. Y no tengo tiempo, hermanos, por los versículos. Tú lo puedes ver. El primer versículo lo vemos en Samuel. 1 Samuel 3, 1 al 3. Ahí está. El segundo, hermanos, el llamamiento de Dios es personal. Como Dios llamó a Moisés. Y nadie más lo vio, pero Dios le llamó a él. De repente en esta mañana, de repente Dios te va a llamar a ti. Nadie más lo va a saber. Nadie más. Quizás en esta noche, en esta tarde, todos acá, a ti nada más te está llamando. Porque el llamamiento de Dios es personal. El llamamiento de Dios es transformador. Hechos 9, 1 al 16. Tú puedes ver la vida de Pablo. Cuando Dios lo llama a Pablo, Pablo era un asesino. Y luego, después de que Dios lo salva, lo llama al ministerio. Tú vas a ser instrumento mío. Y luego vemos de un hombre asesino a un siervo grandemente usado por Dios. ¿Sabes qué es el llamamiento de Dios? Cuando Dios te llama, hermanos amados, es algo personal. Eso puede ocurrir en cualquier momento, pero cuando Dios te llama, Dios te transforma. Tú me ves el día de hoy acá, hermanos, parados. Pero mi esposa me dice, ojalá nunca te hubiera conocido antes de conocer a Cristo. Y sí, gracias a Dios, no, porque ni siquiera tú me hubieras reconocido. Quizás me hubieras mirado por este lado, tú hubieras ido para el otro lado. Tengo cara de policía, cara de soldado, del cabello largo. Parecía mi manera de hablar. Pero cuando Dios llamó a mí, comenzó a transformarme. Comenzó a transformar mi vida. Comenzó a formar en mí un líder como la vida de José. José era un hombre engreído y Dios lo llamó para que sea el líder de su nación. Lo convirtió en un gran líder, pero para eso Dios comenzó a transformarlo. Cuando Dios te llama, dice, pastores, no puedo hablar. Si Dios te ha llamado, Dios te va a transformar para que tú puedas llevar la palabra. ¿Estás conmigo? El llamado de Dios es transformador. El llamado de Dios es perfecto y el llamado de Dios es desafiante. Dios te va a llamar. ¿Sí estás conmigo? Dios te va a poner, Dios va a poner en tu vida retos para tu vida. Retos para su vida. Ahora, no todos, mira, te estoy diciendo el llamado de Dios, no necesariamente para ser un pastor, un misionero, pero para servir en su iglesia. Yo te animo para que tú empieces eso, siendo fiel a tu iglesia. Amén. La otra es, yo no sé si vieron el drama, y con esto voy a terminar porque la hora me gana. Yo no sé si vieron, una vez hicieron un drama en mi iglesia que me encantó. Era Pepito y Juanito. Y Pepito estaba ahí en su silla, ahí sentado. Y de repente la iglesia estaba sucia. Pepito. Y venía Juanito. Y le decía, Pepito, ¿me ayudas a limpiar la iglesia? Y Pepito decía, lo siento, estoy esperando el llamado de Dios. Ok. Y Juanito limpiaba la iglesia. Y luego la otra escena, y estaban decorando la iglesia y venía Juanito, Pepito, ¿nos ayudas a decorar? Lo siento, es que yo estoy leyendo mi Biblia esperando el llamado de Dios. Y el otro,
Juanito decorando la iglesia. Y así. Y un día sale en el drama que suena el teléfono y contesta Pepito. Y agarra el teléfono y dice, sí, sí. ¿De quién? ¿Del cielo? Sí, 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 sí. Me está llamando. No, 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 hijo, no, 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 no. Por favor, pásame con Juanito. Juanito agarra el teléfono y a él lo llamó. ¿Sí me entiendes? Hay algunos que andan loading, pensando. Mañana te vas a recordar, ¿verdad? El video, léalo después, lo ves el video y te puedes dar cuenta. Dios llamó a aquel que estaba trabajando en su obra, aquel que estaba involucrado en su obra, aquel que estaba sirviendo en su obra. Hay muchos que queremos servir y queremos ser, pero primero debemos ser fieles en nuestra iglesia. Queremos ya. Hermanos vienen a mi iglesia. Hay un hermano de otro país, no voy a decir el país. Me dice, pastor, yo pastor, me encanta la iglesia, me encantan los hermanos, me encanta la predicación, pastor, gloria a Dios, hermano. Le digo, pastor, yo estoy ahí para servir, pastor. Yo puedo ser un maestro de escuela dominical y esto. Y así vienen muchas personas a la iglesia. Todo el mundo quiere servir, pero nadie quiere ser fiel. Le digo, y normal se enojan conmigo, hermano, si tú vas a servir en la iglesia, lo primero que requiero es que tú seas fiel. Tú no puedes servir en la iglesia si no eres fiel. ¿Está escuchando? Es que yo tengo 20 años de creyente. No me importa, si no eres fiel no sirves en la iglesia. ¿Qué chiste tiene que tienes 20 años de creyente? Quieres enseñar la escuela dominical a los niños. ¿Y qué vas a enseñar? A ser fiel y en la noche no vienes al servicio. Tengo ese problema hasta acá ya en mi iglesia. Todo el mundo quiere servir, pero nadie quiere ser fiel. Lo primero que tienes que hacer es ser fiel. Y ya cuando seas fiel, Dios te pone. Es el primer requisito de los hermanos. Y luego van muchos más, ¿no? La misma doctrina, la misma filosofía de ministerio. Porque si voy a poner a alguien en el liderazgo para que pelee conmigo, tenemos que abrazar lo mismo. Amén. ¿Quieres ser maestro? Sí, pastor. ¿Y eres fiel? Sí, soy fiel. Vamos a ganar almas. Eso no fue nada de misiones. Pero como dicen allá en mi país es de yapita. Les amo, hermanos. Y a veces cuando uno llega a la iglesia, a la carne no le gusta escuchar lo que acabamos de escuchar. He estado sentado ahí, como tú sentado. Y cuando tocaban mi pecado me dolía. Yo llegué tomando, borracho. Y un día el predicador dijo, maldito aquel que da de beber a su hermano para ver su desnudez. No mires al vino cuando rojea, porque entra suavemente y como áspide dará dolor, morderá y dará dolor. Y yo sentado ahí diciendo, ¿quién le dijo al pastor? Alguien le contó, seguro Juan, mi amigo, ¿no? Cuando termine voy a arreglar con Juan. Y seguía predicando y más me enojaba. Y más me enojaba. Y luego de eso habló del cabello. Y yo era el único en la iglesia que tenía la colita. Y yo sentí que todo el mundo me miraba. Cuando él estaba predicando acerca, yo sé que algunos no tienen el problema ese, ¿verdad? Amén. Me puse el cabello aquí adentro, me lo oculté. Y seguía predicando y más me enojaba. Y yo decía, wow, este hombre. Y a veces volteaba a la congregación y me miraba a mí y decía, ay, me está mirando a mí, me la está dando a mí. ¿Verdad? Pero luego aprendí que no soy tan importante. Él tiene que predicar a una congregación, no solamente a uno. Pero yo estaba ahí enojado. Cuando termine el culto voy a hablar con este gringo. Y de repente en la iglesia uno detrás mío, amén, pastor. Y el otro por allá, amén, amén, amén. Y yo sentado, sinceramente sentado, miraba a todos esos locos gritando amén. Y decía, mira, si yo le pego a este gringo, estos locos me van a pegar a mí. Y me quedé callado. Y gracias a Dios por aquellos que dicen amén. Pero escúchame, los que dicen amén eran aquellos que estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Y el que estaba ofendido es aquel que estaba viviendo en el pecado y no le gustaba escuchar la palabra de Dios. El que andaba molesto, el que andaba enojado, es que donde tiras la piedra y salta y grita el sapo es porque ahí cayó. Si no es para ti, déjalo pasar. Pero a veces, escúchame bien esto.
Y con esto termino. Lo que menos queremos oír muchas veces es lo que más necesitamos oír. Lo que menos queremos oír es lo que más necesitamos oír. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la oportunidad. Amén. Vamos a ponernos de pie.